Domingo 13 de abril de 2025, día 40 de nuestro itinerario cuaresmal. Hoy finalizamos este itinerario porque estamos comenzando ya el Domingo de Ramos como preparación para la celebración de esta Semana Mayor, tiempo en el que recordamos el paso de Jesucristo por nuestra vida, para nuestra restauración, para nuestra salvación. Y la liturgia nos presenta la lectura del profeta Isaías. Vamos a leerla porque está cortita y la meditamos. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me habla al oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a quienes me golpeaban, la mejilla a quienes mesaban mi barba. No escondí mi rostro a ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayudaba. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, este profeta Isaías está hablando de Jesús como el siervo doliente. Y en ese camino de pasión que iniciamos hoy domingo, pues sencillamente encontramos algunos elementos claves para vivir este tiempo. Así como Jesús es verdadero Hijo de Dios y a la vez se coloca en el lugar del discípulo que es capaz de escuchar, de entender el amor, la palabra y la voluntad de Dios para ponerla en práctica, abre su corazón y su oído, como deberíamos de hacer todos nosotros en este tiempo especial de Semana Santa, para que la palabra de Dios entre profundamente, se arraigue en nuestro corazón, en nuestra vida, podamos hacer la vida y así vivir una vida conforme al corazón de Dios. Y dice algo que llama fuertemente la atención. Pareciera ser que a través de este texto Jesús no sentía nada de los insultos que le estaban dando en ese momento, ni de los golpes, ni de las amenazas, ni de los flagelazos, nada. Pero en realidad Jesús lo que está diciendo es, aunque Él está sintiendo dolor por cada cosa que está sucediendo, Él endurece su alma, endurece su corazón, precisamente para dar gloria a Dios, haciéndose de alguna manera el que no sentía, pero sí siente. Jesús siente el dolor, porque es que si no fuera porque Jesús siente el dolor de cada alma que se pierde sobre la faz de esta tierra cuando está viviendo una vida sin Dios, no sería Él quien estaría ofreciendo su vida por rescatar siquiera un alma. Yo de alguna manera me atrevería a decir que si Jesús hubiese tenido que venir a este mundo para rescatar a una sola alma, lo hubiese hecho con el mismo amor que vino para dar su vida por todos. Entonces, Él siente en su confianza que tiene en Dios que no va a quedar defraudado, y eso le da la fuerza para pasar por alto todos estos ultrajes, todos estos insultos, todos estos golpes, precisamente para con ello glorificar a Dios y simplemente restaurar a la humanidad. Pero de que Jesús siente, tiene que sentir, porque si no, entonces no tendría razón de que Dios se haga hombre en Cristo Jesús para restaurar a la humanidad, si no se hizo verdaderamente semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Y ese hacerse semejante en todo a nosotros quiere decir que Él en su cuerpo sentía cada golpe, en su espíritu cada insulto, cada traición, cada cosa que tuvo que pasar en su pasión. El Salmo 21, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues más fácil parece y se asemeja al Salmo 22, porque en el Salmo 21 siempre hemos dicho, el Señor es mi pastor, nada me falta, y en este caso la temática es diferente, entonces sería más fácil el Salmo 22. Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Y la expresión de Jesús
que será la respuesta de este salmo en este domingo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esta expresión de Jesús no es solamente por sí mismo, sino que Jesús siente el abandono, el dolor, la angustia, el miedo, digámoslo así, el sufrimiento que tiene que pasar cada ser humano sobre la faz de esta tierra, que de alguna manera en algún momento de su vida experimenta. ¿Y dónde está Dios? Parece ser que estoy viviendo este dolor y esta angustia solo. Y Jesús se solidariza con esa condición del hombre que sufre, del hombre que está padeciendo a lo largo de la historia y de los tiempos, incluyendo tu dolor, querido hermano que me estás viendo en este momento. Y Él une sus palabras a tu sentimiento. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La segunda lectura de Filipenses 2 nos habla precisamente de que Jesús se humilló a sí mismo y por eso Dios lo exaltó sobre todo. Pues nos habla de un Cristo que, siendo de condición divina, no hizo alardes de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo, de esclavo, de hombre, y se hizo semejante en todo a nosotros. Y de alguna manera se humilló, se hizo obediente para enseñarnos por medio de su cruz a obedecer. Qué bueno que nosotros hoy podamos entender esto y también hacernos humildes ante Dios, sin criticar, sin murmurar, sin reprochar, sino asumiendo nuestra vida con amor, desde la responsabilidad, desde el compromiso, pero sin renegar de aquellas cosas que nos ha tocado vivir, porque de alguna manera sobrenatural, estas cosas que nosotros a veces vivimos, hablando de dificultades, hablando de sentimientos encontrados, de injusticias, de dolor, de angustias, de alguna manera nos ayudan por medio del sufrimiento a volver a Dios y a redimirnos también. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Qué bueno que nosotros, a ejemplo de Jesús, hoy podamos abrir el corazón y la mente a la palabra de Dios para vivir una vida conforme al corazón de Dios, apartándonos de todo aquello que en este mundo no viene de Dios ni representa los intereses del cielo, para acercarnos con verdadero amor y humildad a la palabra de Dios, para ponerla y hacerla obra y vivir siempre amando, bendiciendo y glorificando a Dios con nuestra propia vida, para que un día Él también nos exalte y nos dé un lugar en el cielo. El Evangelio tomado de Lucas capítulo 22, versículos 14 al 23 y 56 nos habla de la pasión de Jesús. Entonces, qué bueno que nosotros desde el contexto de este evangelio estamos hablando de que Jesús en este evangelio nos está repasando desde el momento en que Jesús se sienta a la mesa con los discípulos y les dice: cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque Él ya sabe que comienza su sufrimiento y no volverá a beber del fruto de la vid hasta que se cumpla en el reino de los cielos, hasta que vuelva a comerlo en el reino de los cielos. Y tomando el cáliz, tomando la copa y tomando el pan, dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre que se entrega por nosotros. Y de allí que la iglesia entiende la acción de gracias, es decir, la Eucaristía, y hace de la Eucaristía presencia viva de real de Jesús por medio del pan y el vino entre nosotros hasta que llegue el último momento de este mundo. Habla de la traición de Judas y comienza de alguna manera también a avisar de que ya se acerca la hora, de que uno lo va a traicionar. Y también habla precisamente de Simón. Miren este pedazo que me encanta,
porque de alguna manera está mostrando la comunión que tiene Jesús con Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado a ustedes para sacudirlos como al trigo, pero yo he pedido por ti. Qué bueno que esta palabra dice explícitamente: yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague, y cuando tú te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Es decir, allí Jesús le está entregando a Pedro nuevamente algo que no le está dando a los demás discípulos, y por eso, a partir de este tipo de textos y expresiones de Jesús, la iglesia entiende que Pedro es el primero de los discípulos, la cabeza visible de la iglesia en la tierra. Y allí es donde Pedro le dice: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte si es necesario. Y Jesús le dice: ay, Pedrito, no cantará el gallo 3 veces, no cantará el gallo hasta que me hayas negado 3 veces. Y bueno, entonces Jesús de esta manera está iniciando, en medio de su angustia, en medio de su dolor, esta despedida con sus discípulos, y caminó hacia el Monte de los Olivos, donde fue apresado por, de alguna manera, aquellos soldados que habían sido enviados para apresarle, y encabezados por Judas, que es quien le traiciona. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en el camino de la fe, en la iglesia, con muchísimos Judas? Personas que dicen creer en Jesús, pero que terminan no solamente traicionando a Jesús, traicionando a la iglesia, sino también traicionando a sus hermanos. Y hablando también precisamente del cumplimiento de esta profecía de Jesús: Pedro, hoy me negarás 3 veces. Cuando algunos entre la multitud le cuestionan, este es de sus discípulos, y él dice: no lo soy. En fin, así se va yendo el texto, mientras está hablando de todo lo que es el juicio que se tiene que vivir, está hablando de la crucifixión y está hablando de la muerte de Jesús. Queridos hermanos, para no hacer más larga la reflexión, simplemente pongámonos la mano en el corazón y les invito para que con amor vivamos esta Semana Santa llenos de entrega, llenos de humildad. No se trata de ir a las procesiones en bulto. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No, se trata de que tú pedagógicamente, contrario a lo que muchas veces algunos protestantes andan criticando de la iglesia, que mírenlos, ahí van con sus muñequitos que se zarandean de un lado para el otro, seres de palo, de piedra, que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, seres que no pueden salvar, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa manera se burlan de la tradición de la Semana Santa que vivimos los católicos. No, esta pedagogía de la iglesia es hermosa, porque de alguna manera la asamblea, la comunidad católica es transportada místicamente a través de estos ejercicios espirituales a ese tiempo en el que Jesús tuvo que pasar por todas estas situaciones. Lo que la iglesia hace no es un acto de idolatría, porque no está diciendo: aquí van sus dioses, adórenlos, bendigan, los benditos Dios nuestro. No, la iglesia no está haciendo eso. La iglesia está haciendo una representación de un acontecimiento para que místicamente el pueblo de hoy, en pleno 2025, esté viviendo como si estuviese en ese momento en Jerusalén, viendo en vivo lo que pasó con Jesús. Aunque hayan representaciones de madera, simplemente el pueblo místicamente está verdaderamente acompañando a Jesús en todo este proceso que él vivió. ¿Cuál es tu actitud frente a esta Semana Santa? ¿Vas a ir al bulto sin comprometerte con vivir y espiritualizar este encuentro, este recuerdo, acompañando místicamente, espiritualmente a Jesús por todo lo que tuvo que pasar? ¿O simplemente vas con el paraguas y simplemente con tu botella de agua, conversando con los demás en las procesiones? ¿O vas a ir verdaderamente orando, pidiéndole al Señor, recordando cada vez que vamos viendo uno de estos pasos por los que estamos recorriendo este tiempo de Semana Santa, los momentos que vivió Jesús durante esta semana,
y decir, estás ahí por curiosidad, o decirle a Jesús, Señor, sé que mis pecados te llevaron a la cruz, que mis pecados te flagelaron, que mis pecados fueron esa piedra que te cayó en la cabeza y te rompió la cabeza, o esos clavos que te traspasaron las manos, los pies, o esa corona que te pusieron en tus delicadas sienes. Esos pecados que atormentaron a Jesús, que ultrajaron a Jesús, que de alguna manera laceraron el cuerpo de Jesús, y vas a asumir con amor, con sencillez, con humildad, ese proceso de decir, Señor, definitivamente perdóname por mis pecados, perdóname por mis rebeliones, ayúdame a ser responsable de mis actos y a reconciliarme con el Padre a través de este tiempo de Semana Santa, y a comprometerme para vivir una vida en verdadera santidad, comprometido contigo, a recuperar la relación con el Padre y a vivir una vida conforme al corazón de Dios, para que cuando recordemos tu muerte el sábado, domingo, en la noche, madrugada del domingo, al celebrar la Pascua de la Resurrección, nosotros tengamos la alegría de resucitar también contigo a una vida nueva. Amados hermanos, espero que este mensaje sea de muchísima bendición para todos ustedes. Compártanlo en sus redes, en sus muros, en sus redes sociales, y les invito para que se suscriban a este canal activando la campana de notificaciones para que reciban alertas cada vez que subamos nuevo contenido a internet. Y no terminamos aquí nuestro itinerario de Cuaresma, porque seguimos meditando hasta introducirnos en el Triduo Pascual. El Triduo Pascual, jueves, viernes, sábado santo, donde celebramos la institución de la Eucaristía, el mandamiento del amor, el sacerdocio, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que son los 3 días más fuertes de esta Semana Santa. Pero seguiremos meditando en la palabra de Dios durante todos estos días con el mismo amor y con la misma entrega. A ustedes por su atención, muchas gracias. Dios les bendiga.